Muy buenas. Estamos ya en el 29 de mayo, que es domingo. Y es el día del Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. La cita es un tiempo ordinario, noveno, Lucas 9, del 11 al 17. Y la pregunta es muy sencilla. Es sobre la multiplicación de los panes. ¿Sé vivir todo como Eucaristía? Esta es la pregunta. Y el texto te lo leo ahora mismo. Dice así: en aquel tiempo Jesús se puso a hablar a la gente del reino de Dios y curó a los que necesitaban. Caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: despide a la gente que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él le contestó: dale vosotros de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío. Porque eran unos 5.000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: decidles que se echen en grupos de unos 50. Lo hicieron así, y todos se echaron. Él tomó los 5 panes, los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se lo dio a los discípulos para que se lo sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras, 12 cestos. Cuando se comparte, siempre sobra. El relato llamado de la multiplicación de los panes, muy conocido en el Evangelio, muy conocido por el mundo cristiano, es el único milagro que aparece en los 4 evangélicos canónicos. En Marcos y Mateo están por duplicado. Y guarda parecido con un milagro similar con el profeta Eliseo y con otros de la literatura rabínica. Lucas sigue el relato abreviándolo en su escribir y cambiando algunas cosas. Él sigue su peculiar estilo. Las cifras que aparecen: 7, 5 más 2, 5.000, 50, 12 revisten valor simbólico y remiten al pueblo judío, representado
en el 5 y su múltiplo, por el Pentateuco, a los 5 libros de la ley, ni en el que 12 por el número de las 12 tribus de Israel. Primero, el trasfondo eucarístico, por otro lado, es evidente, e incluso en la clásica fórmula empleada. Tomó los panes, alzó los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los entregó. Pero hay otro dato más. Las obras son desiguales, indudablemente se está hablando de la Eucaristía. Como alimento capaz de saciar la búsqueda humana. Se comprende que se haya elegido este texto en la fiesta que celebramos del Corpus Christi. El núcleo de todo el culto eucarístico, que había de conocer un desarrollo extraordinario a lo largo de la historia cristiana, no es otro que la presencia de Jesús en el pan a partir de aquella frase que remite a la última cena. Tomad, esto es mi cuerpo. Esto soy yo. Por eso me resulta profundamente significativo el hecho de que el autor de esa frase sea el mismo que dijo: el Padre y yo somos una cosa sola. Somos uno. El Padre y el pan, el misterio inefable y el alimento cotidiano más simple, abrazados en una unidad que nada deja fuera. El pan es el símbolo de la realidad entera, del cosmos total. De aquí que nosotros, si sabemos ver, redescubriremos la presencia de Jesús en todo lo que existe, porque Él está en todo, sin separación ni costura. Todos los autores, escrituristas, estudiosos de la Sagrada Escritura, dicen que esto es un hecho indiscutible, la importancia que tiene este relato en la multiplicación de los panes. Tuvo en la Iglesia naciente, prueba de ello es que, como ya se ha indicado, este relato se repita hasta 6 veces en los Evangelios. Otra será la interpretación que se ha hecho de este episodio. No cabe duda de que tiene que ver con la Eucaristía. Y en ese sentido, es lógico que en la festividad del Corpus Christi la liturgia nos lo recuerde. Pero además de la interpretación eucarística,
Con frecuencia se le ha dado también a este hecho una interpretación social. Jesús saciando el hambre de los pobres y provocando el milagro de la abundancia, cuando se comparte lo que se tiene, aunque sea escaso, siempre sobra. Como es lógico, las dos lecturas bíblicas indicadas sobre el relato de los panes son enteramente lógicas y de gran hondura teológica y espiritual, pero no agotando todo el significado que entraña este episodio. Además del significado eucarístico y del significado social, este Evangelio contiene también una enseñanza profundamente humana. Ante todo porque hay que situarlo en el contexto general de las muchas comidas que Jesús estuvo con la gente y que nos hablan los evangelios. ¿Con quién comió? ¿Y cómo comió? ¿Y cuándo comió? Y los detalles relativos al puesto de cada cual ocupaba en la mesa. Todo eso indica una estratificación social que rompe todo nuestros esquemas relativos a privilegios y desigualdades y separaciones de los humanos entre los humanos. Pero hay algo más en lo que no se piensa y que es capital, importante. La Iglesia, desde los siglos tercero y cuarto, creció vertiginosamente precisamente por su capacidad de acogida, expresada sobre todo en sus comidas compartidas con todo el mundo. En una época de angustia, que era aquella, y también la nuestra, la decadencia de la religión tradicional en aquellos tiempos fue alarmante, como esta está bien demostrado por la historia y la arqueología. Pues bien, en una crisis así, la gente buscaba consuelo en la religión, pero quería una religión distinta de la tradicional, menos culto y ritos antiguos, e interés reciente por una religión más personal. Las gentes desamparadas por una crisis encontraban la acogida de la comida o de las comidas, de las Eucaristías, la ayuda y la seguridad y la protección que le devolvía el respeto hacia sí mismo. Esta lección de la historia nos tendrá que motivar para abrir los ojos y darnos cuenta de la verdadera actualización del simposio
antiguo, la acogida sin condiciones de las parroquias y de las casas religiosas en toda clase de descalabros sin futuro, y la oportunidad que nos ofrece en esta angustia de esta crisis que también nosotros estamos viviendo. En cierta manera, la Iglesia ofrece fuera de la Eucaristía, pero en honor de ella, porque así es el vínculo cuando se comparte, casas de acogida. Por ejemplo, Jesús abandonado. Debemos nosotros apoyar esas causas, porque ahí no se arreglan los problemas para siempre, pero sí se ayuda a la intervención a esa gente en ese momento difícil, para que en un momento futuro pueda desaparecer esa dimensión. Cuando vemos que el Estado de Derecho no hace casi nada, pues eso que hace la Iglesia, eso es vivir la Eucaristía, la misa, no otra cosa. Pues ahí tenemos realmente el significado profundo de lo que debe ser la Eucaristía, la misa, como queramos llamarle, la multiplicación de los panes. Cuando yo era pequeño, pues íbamos de merienda, participábamos todos de todos los que cada uno llevaba y compartíamos todo y siempre sobraba. Era una buena costumbre, una buena actitud y acción. De ahí que también se da esa dimensión. Yo supongo que cuando la gente iba detrás de Jesús y llega un momento en que tienen que comer, cada uno llevaría pues su zurrón, unos más, otros menos. Pero en definitiva lo que dijo Jesús, la enseñanza final, la capital, la importante, es que si compartimos, aunque sea poco, lo que tenemos, por aquel que lleva más, otro que lleva menos y otro que no lleva casi nada, siempre sobrará. Ese es el símbolo, el signo mayor de compartir nuestros bienes con los demás. Por eso las instituciones de la Iglesia, como Jesús abandonado y algunas otras, que hay muchas en el régimen de hospitales y de drogadictos y en fin, de todo lo que está desvalido, la Iglesia en eso tiene una buena dimensión. Si el Estado tuviera que prescindir, es decir, que la Iglesia no llevara eso, ¿cuánto le costaría? El presupuesto sería enorme, porque todos los servicios en estas instituciones de la Iglesia, de la Madre Iglesia, todo es voluntariado, es un servicio gratuito, es desinteresado, es amar la humanidad que llevamos dentro. Pues bien, que el Corpus Christi sea eso, no solo pasear al gran Dios hecho Eucaristía con la sangre y su cuerpo por las calles con los niños de primera comunión, sino que sea algo más fuerte, un compromiso con aquellos que más sufren en nuestro mundo, precisamente por el Estado de Derecho tan torcido que está y están
y estarán todavía muchos estados. Pues bien, hermanos, vamos a vivir ese Corpus Christi de otra manera distinta, partiendo nuestro pan y nuestros peces con los demás, y así verdaderamente le daremos sentido a lo que es el compartir, al ser solidarios con toda la gente. Un abrazo, hasta otra, nos veremos pronto. Adiós. Te dejo con una música. Hola amigos, ya estamos aquí otra vez para seguir avanzando en la liturgia de la Iglesia. Estamos ya en el tiempo ordinario, el 9, y el día es el 29 de mayo, no, el 30 de mayo, lunes. Ayer fue 29, que fue el Corpus Christi, que decíamos entonces. Es el grupo C del año 2016 y los textos son de Marcos 12, 1-12. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué frutos sé dar en mi vida? La fe sin obras es una fe muerta. Pues vamos a leer lo que nos dice el texto de Marcos 12 y dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los letrados y a los senadores. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado, a este le insultaron y lo descalabraron. Envió otro y lo mataron, y otros muchos los apalearon y los mataron. No quedaba uno, su hijo querido. Le quedaba uno solo. Y lo envió el último, pensando que a su hijo los respetaría. Pero los labradores se dijeron: este es el heredero. Venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? ¿Acabará con los ladrones y arrendará la viña a otros? ¿No habéis leído en el texto: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano porque veían que la parábola iba por ellos, pero temieron a la gente y se marcharon. Es significativo esta pregunta que nos hacemos hoy: ¿qué frutos se dan en mi vida? La fe sin obras es una fe muerta. Pero no porque las obras me van a salvar. La salvación es gratuita, sino porque las obras, el amor a los demás, el ver al otro como un hermano tuyo y el ayudarle en todo momento y amándolo con todo tu corazón y con toda tu mente como amas a Dios, es esencial en nuestra existencia. Cuando lo hacemos, entonces estamos gozando. Esas son las obras. La imagen de la viña, para referirse al propio pueblo, resultaba familiar y muy querida. A partir de ella, Jesús va a contar una parábola decisiva que tiene como trasfondo el gran canto de Isaías, en el capítulo 5, del 1 al 7. En cierto modo, la parábola resume lo que ha sido la historia de Israel desde el punto de vista profético. Desde antiguo sabemos que los profetas habían denunciado el engaño de un culto vacío, que buscaba la seguridad en el templo, pero que descuidaba un comportamiento justo, que dijimos el otro día en la destrucción del templo de Jerusalén. Derecho y justicia, fidelidad a Yahvé y defensa de los débiles son los frutos que, según la parábola, no se encuentra. No solo en eso, quienes han ido a reclamarlos han sido ajusticiados, matados. Se ha dicho con razón que se trata, y esto es importante, de lo que Jesús dijo en otra ocasión, la parábola más dura de los evangelios. En otra ocasión lo dijo Martin Henger. El pueblo escogido aparece en ella como prototipo de pueblo infiel, estéril y asesino. La narración termina diciendo, aludiendo al Hijo, a quien la primera comunidad cristiana, buscando siempre referencias veterotestamentarias, reconoce como la piedra angular que había sido desechada por los supuestos constructores y, según cantaba el Salmo ya, el 118 y el 22. Se trata de una imagen importante para aquella pequeña comunidad, porque daba razón tanto del fracaso como de la exaltación de su maestro
a quien ejecutado por los hombres proclaman resucitado por Dios. No es extraño que el texto sea remontado por el libro de los Hechos de los Apóstoles en esa misma índole, en esa misma clave. Dice así: a quien vosotros crucificasteis, Dios los ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra rechazada por vosotros los constructores, que se ha convertido en piedra angular. De aquí la singular importancia de esta parábola se advierte enseguida si tenemos en cuenta, ante todo, que quedó recogida en los 3 evangelios sinópticos, como hemos dicho. Esto por sí solo indica que las comunidades primitivas vieron en esta parábola una enseñanza capital. Además, no hay que olvidar el sitio donde Jesús dijo esto, en la capital, Jerusalén. Y en el momento en que él dijo, Jesús, pocos días antes de la muerte, y los destinatarios de la parábola, los miembros del Sanedrín, del Consejo Supremo de Gobierno de Israel, todas las circunstancias, no podían reunirse en una situación más delicada y de grandes consecuencias. De este modo, lo que más llama la atención es la asombrosa provocación, la actitud provocativa de libertad que demuestra aquí Jesús. Porque cuanto más tensa era la situación, y él bien lo sabía, como consta por los 3 anuncios de la pasión y muerte, Jesús dice a quienes querían y podían matarlo que eran unos ladrones, unos asesinos. Se lo dice en su cara y se lo resuelta y se lo dice en público. Es importante matizar que la parábola va dirigida al pueblo de Israel como tal, sino sus dirigentes, cosa que destaca el relato intencionalmente. Esto dicho que hemos narrado, lo que la parábola deja fuera de duda es que los ladrones que representan a las autoridades religiosas y a las laicas de Israel se apropiaron lo que les pertenecía, lo que no les pertenecía, y se apropiaron de lo ajeno con tal y tanta pasión por robar, torturando y persiguiendo y asesinando. Su codicia se tradujo en una auténtica violencia, en la más brutal violencia y la más descarada injusticia contra inocentes y contra
el pueblo elegido. La lección que hoy nos conviene aprender de esta parábola es muy clara. También los dirigentes religiosos pueden, los hombres en general, pero sobre todo los que tienen el poder, llegar a comportarse como delincuentes, como ladrones, que llegan al asesinato. Más aún, toda esta barbarie se puede hacer de forma que llega a ser el enfrentamiento más directo contra Dios mismo, aunque los dirigentes religiosos piensan ser sus representantes oficiales. De aquí la reflexión profunda que cada uno tenemos que hacer. Si en la Iglesia naciente se destacó esta enseñanza, como más probable es que esto no se dijo solamente para denunciar a las autoridades judías, sino además para prevenir de conductas paralelas, parecidas a las autoridades cristianas. Porque todos tenemos el peligro de volver a la corrupción con la mejor conciencia, con las consultas más y hechos más aberrantes. El hombre es así. Así se desarrolla cuando no debe ser esa nuestro cometido. Esto es un hecho de verdad. ¿Qué frutos doy en mi vida? Y necesito dar esos frutos. Necesita la gente que yo me dé a ellos. Que cada cristiano nos demos mutuamente. Para que cuando vivamos así, entonces los demás crean. No hay otro camino. Siempre he dicho que un hombre en libertad y pensando el poder tiene miedo. Y por eso lo mata. Y por eso mataron a Jesús. Les estorbaba. Pero ese no debe ser nuestro camino. La violencia engendra más violencia. Estamos viendo lo radical de islámico que está sucediendo en nuestro mundo. Como el que no piensa como yo es desterrado de aquel país, cristianos, no cristianos, quien sea. Ese no es el camino. Es la tolerancia. Es una ética para todos. No olvidemos muchas veces la religión en sí y seamos humanos, seamos éticos, honrados, como humanos. Y entonces podemos entender lo que es Dios, lo que es la religión, lo que vino a traer Jesús de Nazaret. Todavía, hermanos, tenemos nuestro camino. Mis frutos deben ser mis ansias, mis deseos, de que yo por ahí me puedo realizar, me realizo y encontraré la felicidad mía y la felicidad de los demás aquí en la tierra, para después, siguiendo esa vivencia, esas experiencias a lo largo de nuestra vida y obrando de esta forma, pasemos a la gran vida
a la eterna morada de Dios, donde no sufriremos más físicamente ni de ninguna índole, y recobraremos lo que debíamos de ser siempre, lo que somos, criaturas de Dios a semejanza suya. Un saludo, un abrazo, hasta la próxima sesión. Adiós. Os dejo con una música.